Este podcast se realizó bajo el análisis de 3 testimonios del tomo Cuando los pájaros no cantaban, del informe de la Comisión de la Verdad. Desde el punto de vista de Durkheim, relacionamos conceptos clave de su teoría para tratar de entender cada uno de los testimonios relatados. Comenzamos con el resumen del testimonio Papi, no te lleves esa bicicleta. En este primer testimonio, una madre narra los acontecimientos que posteriormente iban a cambiar por completo su cotidianidad. En ese momento, ella tenía un hijo de 11 años, llamado Javier, y un hijo menor de 4 años. Estaba embarazada y vivía con su esposo, madre, un sobrino y sus 2 hijos. Ella y su esposo tenían un caspete, una tiendita, en el parque del hospital. Un día su hijo mayor Javier decidió ir a una misa en el cerrito, cuando de pronto su esposo llegó a la tienda muy preocupado, diciendo: cerremos, cerremos, es que viene un grupo armado muy grande. Luego se dieron cuenta que era un grupo paramilitar e inmediatamente cerraron y se fueron para la casa. Pero obviamente la mamá estaba muy angustiada porque Javier estaba por fuera. Ella salió en varias ocasiones a buscarlo, consiguió saber que a las personas se las habían llevado al polideportivo. Ella decidió esperar confiando que Javier regresaría a casa. A las 7 de la noche llegó Javier, estaba golpeado. Decían que habían dejado ir a los niños y mujeres. Él cogió rápido su bicicleta y se fue. No sabe dónde la dejó y como tenía miedo de que le dispararan, se fue corriendo con los ojos cerrados, chocando con todo, y por eso había llegado tan golpeado. La madre dijo que cuando llegó comenzó a sentir un dolor en el abdomen, un dolor que apenas había comenzado. Los paramilitares se quedaron en el municipio. La gente se iba a las casas como a las 5 de la tarde y trataba de hacer el menor ruido posible. Les daba miedo hasta toser. Podía ser la última vez que lo harían. La casa en donde vivían era pequeña y quedaba muy cerca del parque. No tenían en dónde esconderse, por lo que optaron por meterse en un espacio entre el lavadero y unas escaleras. Un espacio pequeño para 6 personas. Días después de la llegada de los paramilitares, la madre tiene un aborto. El dolor que había sentido en cuanto volvió Javier se intensificó y tuvo que ir al hospital. Después de una semana, los médicos no pudieron detener el aborto. En palabras de la madre, tenía muy poco, pero la niña estaba formada. Mariana estaba formada. Conforme iba pasando los días, la situación era peor. El esposo se llenó de pánico, no podía trabajar. Cuando salía se iba rápidamente a la casa y se sentaba en la cama sin poder decir ni una palabra. Por este motivo, la madre tuvo que comenzar a atender el negocio. Ella salía con sus hijos. En el negocio cuenta como los paramilitares observaban mucho a su hijo Javier, con ganas de reclutarlo. En muchas ocasiones le hacían algún comentario al respecto y ella les peleaba de una. Pues ven que jueputa, habla conmigo, pero con mi hijo no se meta. Es que él es un niño, él no nació para hacer lo que usted hace, él no nació para hacer una porquería basura como usted. Por último, ella cuenta cómo recogían y cuidaban mucho a los niños por las balaceras constantes. Hablaban por el día y por las noches se escondían. Habla también de los helicópteros, cómo los escuchaban toda la noche y de alguna manera los hacía sentir más tranquilos. Luis, el menor, hasta el día de hoy no quiere tener hijos y Javier se culpa por la muerte de su hermanita. Existen factores que se logran contemplar en las dimensiones sociales de los seres humanos y que pueden ser objeto de estudio por parte de la sociología durkheimiana. Esto se evidencia en un primer momento con la intervención de los hechos sociales, puesto que cualquier acción que involucre al ser humano cuenta con la omnipresencia que le corresponde como consecuencia de la exterioridad y coacción que caracteriza a los hechos sociales. De esta manera, es posible evidenciar que el conflicto armado y sus actores se presentan como víctimas de hechos sociales, ya que actúan de acuerdo a las instituciones que así se lo imponen, tal como la fuerza pública. En este sentido, se produce la deshumanización de las otras personas, donde se generan situaciones perjudiciales para la consecución de una paz que anhela la sociedad. Así es como el texto Papi, no te lleves esa bicicleta, del tomo de la Comisión de la Verdad, Cuando los pájaros no cantaban, es posible evidenciar la intervención de estas instituciones guiadas por el hecho social. Además, convergen la institución opresora de la fuerza pública, encabezando el hecho social del orden, y la institución paramilitar que encamina sus acciones contemplando el hecho social de deshumanizar a las personas, no solo de la insurgencia, sino también de las mismas comunidades que habitan en zonas de presencia armada. Otro de los hechos sociales que se presentan en la narración es el del lenguaje, es decir, el lenguaje es una institución que también es externa al ser humano y por tanto es que se considera como tal un hecho social. Se logra leer en el texto al revisar el trato y los diálogos que se presentaron entre la madre de Javier y el paramilitar, puesto que se expresan con los comentarios que denotan repudio,
pero de sobremanera el cómo se percibe que con una palabra, en primer momento, usada para nombrar un objeto, recae en ser usada para llamar a una persona. Dicha palabra es gonorreíta, perro hijueputa y basura. Por otra parte, el estado anómico que se presenta en la sociedad por la ruptura del orden social, además de la falta de correspondencia entre las normas morales y las aspiraciones sociales, ya que la sociedad mantenía la lógica de ver cómo la regulación moral y estas mismas normas eran carentes en el desarrollo de las dimensiones humanas sociales. Por tanto, es que la anomía se presenta reinando en la comunidad azotada por el conflicto, donde las aspiraciones sociales, como la paz, son inexistentes. Por último, es posible percibir la clasificación primitiva y una pequeña pincelada a las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, porque se produce una clasificación que se presenta como hecho social, donde se establece en la comprensión de la sociedad un bando de culpables como consecuencia de todas las situaciones que afrontó la familia de Javier, provocando así nuevamente la ya mencionada deshumanización. Y en cuanto a las formas elementales, se puede evidenciar al ver las reacciones que se presentan a las cosmogonías, es decir, la reacción crítica que se presenta frente a la fe que profesan en la comunidad, principalmente en el caso de Javier, ya que él se autoinculpa de un hecho social, el cual es su participación en una misa campal que se desarrollaba en los cerros del pueblo, dando así el toque simbólico de que la misa y la asistencia a esta provocó la anomía en la familia de él y como consecuencia el aborto espontáneo de su futura hermana. Continuando, ahora tenemos la historia titulada Porque éramos punkis, la cual nos la narra su propio protagonista, el cual es un habitante de las comunas de la ciudad de Medellín, específicamente los barrios Pedregal y Castilla, lugares que se convertirían en fuertes referentes dentro de su vida, pues son receptores de distintas culturas y géneros musicales. La vida en estos barrios gira alrededor de la música, y no necesariamente porque sean cuna de artistas o géneros, sino porque, pues, como decía, son receptores y pues esto marcaría mucho la vida de sus habitantes. Bueno, esto lógicamente potenciaría los intereses y las luchas de nuestro prota, quien luego pues agradece y ve como algo bastante significante el hecho de haber hecho parte y de haber estudiado en un colegio público. Todo esto le brinda como diferentes herramientas para el desarrollo de su ser, de su forma de pensar, de ver las cosas, y también algo como muy algo que marcaría bastante sería pues la historia que tenemos como principal dentro del texto, y es que pues a ver, empezando porque las calles de estos barrios no son reconocidas por ser un lugar justamente muy pacífico o calmado, sino que más bien es todo lo contrario, y más en las épocas en las que no lo narran. Y es que pues como sabemos, las calles de nuestros barrios pues colombianos, y más si son paisas, son básicamente campos de batalla entre los distintos e innumerables actores armados que han hecho pues parte de nuestra historia, y en este caso pues de la historia de Medellín. Pues nada, parce, el parcero nos cuenta primero pues que pues al ser esto un lugar tan de conflicto y tan violento, pues la gente normaliza todas estas vueltas, ya están acostumbrados a ver cuerpos, a ver balaceras, a demás, pero pues todo esto se agudizaría y se incrementaría pues de una manera bastante notable con la llegada del paramilitarismo, lo que vendrían siendo los finales de los 90 e inicios de los 2000. El mismo parcero dice, y cito: cuando empezó a llegar el paramilitarismo, cada rato me tocaba ir a la casa a decirle a mi mamá que había un muerto. Se mataban tanto entre ellos que tiraban un montón de muertos ahí. Pues debido a la crudeza de estos hechos, como les decía, mucha gente como que se insensibilizó, empezaron a normalizarlo y demás. Y pues los manes empezaron a ganar territorio y poder, empezaron a mandar, a imponer las cosas. Por ejemplo, no dejaban salir a la gente de sus casas y menos a las mujeres, decían e imponían la idea de que las mujeres no debían salir de las casas, las mujeres no tenían por qué estar en las calles. Y tras del hecho
no resultándoles suficiente con esto, también les imponían códigos de vestimenta a las mujeres, les decían cómo vestirse, y aquellas que no lo seguían o aquellas que no obedecían al mandato pues de estos desgraciados, las torturaban. Y pues el parcero cuenta, weón, que pues era como normal por las mañanas cuando iban para el colegio, como ver mujeres en pelotas, weón, que las ponían a barrer, a limpiar las calles así desnudas, más que todo como en las periferias, en los barrios que quedaban así como más retirados, pero pues que era como muy normal ver esto, ¿no? Como que los manes eran así rebastos. Y ya, pues todo esto nos lleva al día en el que pasó la historia principal de nuestra anécdota, y es que pues el parcero, el socio, tenía una noviecita, cuenta, y estaba pues en la casa de ella, pero dice que hacía una semana pues se había pegado como una jartera tal, y pues las cosas en su casa no estaban de la mejor manera, los ánimos estaban un poco tensos. Entonces, pues paila, le tocaba volverse re temprano para la casa. Entonces pues el parcero listo arrancó, salió para su casa, se fue temprano y se fue a pie, ¿no? El recorrido lo hacía a pie. Dice que cuando salió pues decidió ir a dar como una vuelta a ver qué parcero se encontraba por ahí, tal, a ver quién andaba por ahí. Y no, estaba re solo, el pueblo re solo, más de lo normal. Pues se le hizo raro y dijo como, ve, qué juicio esta gente, y siguió. Que iba fumando, iba caminando y se encontró a otro socio que dijo como, no, bueno, yo me estaba trabajando y tal, pero pues no, acá no hay nadie, yo me abro, yo ya voy para la casa. Entonces listo, dicho y hecho, se fueron para la casa, empezaron a subir, y cuando iban ya llegando a la cúspide de una loma donde había un parqueadero, habían muchos buses parqueados y pues todo como en silencio, sienten que les echan mano, los jalan. Claro, pues resultados, los cogen, los jalan, los tiran al piso y de todo. Y pues eran paracos, weón, los manes, pues el parcero cuenta que los manes estaban encapuchados y que estaban al mando de uno que medía 1,15 m. Era un hobbit y que tenía un fierro más grande que él. Imagínense, así es de paila la violencia en este país, que hasta los enanos van así todos enfierrados. Y pues sí, entonces ya ahí que básicamente los cogieron, los cascaron, los menospreciaron por verse pues como se veían, ¿no? Los parceros eran puncos. Ah, ustedes son puncos, ustedes son de los anarquistas, no sé qué. Empezaron así a amedrentarlos, a amenazarlos, a torturarlos. ¿Qué no les hicieron? Al parcero se los llevan para otro lado otros manes, el man escucha pues como lo cascan todo, lo jalaban de la cresta porque el parcero, el socio de nuestro parcero pues del prota tenía una cresta, y lo mansalveaban muy feo. Y ya cuando, pues, ya después de cascarlos tanto, de tratarlos tan mal, de intentar sacarles información, porque pues era la idea, y ver que no pueden, como que los dejan ir y les dicen como, ¿saben qué? Ábranse acá y no miren para atrás nunca, no sé qué. Al prota le botan las gafas, para la chimba, lo cascan y le botan las gafas, entonces pues el socio no se podía ir, o sea, como que cogen, bueno, también los desnudaron tras del hecho, entonces como que cuando los dejan salir, cada uno coge así como sus trapitos, lo que puede, y salen y se van. Y el socio cuenta que se le botó las manos de su amigo y le dice como, perro, no me deje morir, no veo, no sé qué tal, lléveme. Y el amigo lo tiene que llevar. Y nada, también pues algo como muy fuerte, como para no alargarlo más, ahí es como que llegan a la casa del amigo, pues los reciben en llanto, todo el mundo llorando, o sea, como que qué experiencia tan re fuerte, tan re traumática. Y para resaltar, para no hacer largo el cuento, pues también algo que me pareció muy fuerte es como que el man dice como no se sentía capaz de contarle a nadie, decía como no me van a creer, si le digo a mi mamá no me van a dejar volver a salir, o sea, como que antes me lo van a recriminar, va a ser re fuerte, mi familia es muy sensible, va a ser un problema, no, yo no le cuento a nadie. Entonces que las únicas personas que se enteraron de eso fue la mamá del amigo que lo recibió ese día, y por ahí una parcera a la que le quiso contar, y el resto nunca más nadie supo esa historia. Y pues como les decía, como que esto influyó el resto en la forma de pensar del man, y es que el man dice como pues cuando van saliendo de toda la tortura y todo esto, el man ve una pinta en un muro que dice pues que dice AUC y tal, y pues el man ahí toma la decisión, dice como uff, no, paila, pues estos manes son estos, son paracos, no sé qué hacen esto, paila, yo tengo que hacer todo lo contrario y hacerles resistencia y pues no dejar que estos manes hagan esto. Y sí, ahí es que empieza toda su formación política, y con el punk pues se mete a los movimientos sociales y demás, gracias pues a todas estas experiencias tan traumáticas del conflicto. Y ya pues como último punto también, como
curioso pero triste el hecho de, pues, de ver cómo la mayoría de colombianos y colombianas nos vemos inmersos e inmersas, así como de manera tan directa, en el conflicto armado. Ante todo, en este segundo testimonio, de igual manera, podemos observar los hechos sociales, los cuales anteriormente ya hemos profundizado y desarrollado. En otro orden de ideas, un aspecto que sobresale en el testimonio son las formas de clasificación, las cuales tienen efectos deshumanizadores. Estos son una forma de ver el mundo, de pensar ya interiorizada socialmente, y los individuos que escapan de estos marcos clasificatorios son deshumanizados, atacados y despreciados. En propias palabras del protagonista, además siempre estuvo el estigma del punk, del rock. Los paracos empezaron a matar punqueros y rockeros, y uno era de ese mundo. De igual manera se puede decir que los punqueros o rockeros son una anomalía, y la anomalía genera rechazo, más que todo en una sociedad como la antioqueña, y en este caso los paramilitares, los cuales son sumamente tradicionalistas, en donde encontramos una predominancia de la religión y de las semejanzas. Por ende, todo este cóctel refuerza el rechazo a estas conductas, hasta ellos mismos lo mencionan. Nos dijeron un poco de chimbadas, un desprecio por la ropa, nos gritaban que dejáramos esa música, que eso iba en contra de la sociedad y de la iglesia, y que primero Dios. Estos marcos clasificatorios no son solo para el físico, la ideología también entra en juego, en donde en el testimonio de igual modo se puede enlazar con el tema de la casa cultural. Con base en la proyección social de la moral planteada por Durkheim, resulta primordial resaltar el hecho de que todas estas prácticas patriarcales, opresoras y sanguinarias son producto de una perspectiva tradicional, es decir, la solidaridad mecánica en su máxima expresión, y en pro de establecer un proyecto de nación acorde a los ideales de cada uno, además de un orden completamente autoritario dentro de los barrios, de manera tal que los paradigmas existentes obedezcan a los impuestos por ellos, mediante punitivismo, persecución y guerra psicológica ejercida contra todo aquel o aquella que no cumpla con sus órdenes, como el ejemplo de las mujeres que eran torturadas y desnudadas. Continuamos con el relato sobre el testimonio La Novena. Las novenas no son como eran antes, ya se les entregan a los curas. Antes eran 10 noches de velorio y 9 noches de novena. El pueblo lleno de gente, la familia, los amigos que quisieran llegar. Eso era gentiza todas las noches. Se amanecía en la casa del familiar. El rezo, y amanecía la gente jugando dominó, echando chiste. Eso era para ayudar a superar el duelo de la gente. Eso es lo que se les ha entregado a los curas, que sean ellos los que hagan la misa, porque ya no hay tiempo. Los jóvenes no quieren escuchar sobre eso. Anteriormente el velorio eran cantos, alabados y pues rituales de la región, de nuestra realidad chocuana. Ahora nadie prende ningún radio que eche música. Hay familiares que no quieren que a su familiar se le reze o que se le cante. Antes no estaba esa proliferación de sectas religiosas tan abundante. Ahora hay sectas cada cuadra. En ese orden de ideas se abandonaron las 9 noches de novena. A algunos les hacen las 2 últimas. Cuando la familia todavía conserva la cultura, le reza y le canta al muerto. Y los que no, hacen lo que se llama novena seria. Van a tomar café, a jugar dominó y ya. Cuando alguien moría, se le cantaban alabados todas las noches, los chigualos, los arrullos. Ahora le ponen una bocina ahí o una música de rancheras. Ya no se hace última noche, sino un trío de misa en la iglesia y hasta ahí le llegó el duelo de muerto. También en los entierros se ve que hay muchas balaceras. Eso ha hecho que la gente no la velen, sino que la entierren en cualquier lugar. Ya como que la vida no vale. Si bien le teníamos al amor a la vida, un amor a la velación. Nosotros les hacíamos todo un ritual de despedida a nuestros seres queridos. Nos han desbaratado tanto que creemos que nuestros seres se están volviendo tente en el aire. O sea, que no llegan directamente al cielo ni a la gloria, y están quedándose en el camino. No los podemos velar como debe ser, no les estamos dando cristiana sepultura y, peor aún, a veces no sabemos si están muertos o si están vivos. Cuando se agudizó la situación de la matadera de gente, hubo personas que iban bajando por el río.
La gente le decía que no se podían tocar. Se les montaba un letrero en el pecho que decía prohibido cogerme. Hubo familias a las que les mataron una persona y les dijeron que no podían llorar. Imagínese usted, esas son las cosas que ha pasado a la gente. Nosotros estamos vivos gracias a Jesucristo, que nos ha dado esa resistencia y ese valor para estar en estos territorios. Hemos tenido bastante terror. En este momento no se siente la muerte de alguien como antes. Ya le toca a la gente adaptarse, es que no hay otra manera, no hay otra forma. Ya nadie llora aquí. Y a nosotros mismos nos toca buscar la manera de reinventarnos para sobrevivir en todo este caos. Vea, yo le cuento una cosa. Mi papá y mi mamá contaban de la chusma que eso era una cosa espantosa en la época de Gaitán. Decían que de la boca de Monjido bajaban las balsadas de personas muertas. Yo pensaba que eso era una época remota, pero a mí me tocó verlo en el siglo XXI. Me tocó ver a más de 10 personas amarradas bajando por el atrato. Dentro de los diferentes ritos de la producción durkheimiana, el duelo se encuentra entre los rituales piaculares. Durkheim dice que estos ritos nos revelan un aspecto nuevo de la vida religiosa, puesto que estos surgen cuando se hallan sentimientos de angustia, mal augurio, temor y en este caso una calamidad. Ante la muerte, la comunidad establece una respuesta grupal e institucionalizada, debido a que en palabras del autor, toda desgracia, todo lo que es de mal augurio necesita un piáculum, que podemos entenderlo como la expiación, para alcanzar la purificación de lo contaminado y que es causante de sufrimiento. Entonces, ¿por qué estos rituales son colectivos aun cuando no todos los miembros de la colectividad se han afectado? Pues remitiéndonos a un fragmento de la historia, el rezo y amanecía la gente jugando dominó, echando chiste. Eso era para ayudar a superar el duelo de la gente. No depende de los sentimientos particulares. Son una obligación producida por la constricción que el grupo ejerce sobre sus miembros. La presión social que se genera por una desafortunada circunstancia. Es entonces el duelo la forma social de tramitar sentimientos de los que las palabras no pueden dar cuenta fielmente. Esas emociones tan complejas que produce la muerte son difíciles de tramitar, por lo que se lleva a cabo este ritual, que permite gestionar estos sentimientos, expresándolos, para poder entender el nuevo estado que ha adquirido su alguien. Aunque se trate de un hecho doloroso, puede estimular el estado de los individuos que participan en él. Todos los ritos desempeñan funciones diferentes. Los ritos piaculares, el de la euforia. En el caso de este tipo de rito, el sentimiento de aflicción, una conducta doliente del grupo, refuerza esos sentimientos de pena, derivando en un mayor dolor que empieza a mezclarse con la cólera. Los sentimientos se vuelven un cúmulo de dolor que entonces crea la necesidad de un culpable para descargar todo este dolor. Sin embargo, tal estado de agitación no se puede mantener por siempre. Es muy demandante y agotador. El descenso de esta energía da neutralidad a las causas que la originan. El duelo se supera gracias al mismo duelo.